Esta es una historia basada en la historia real de Youssef Nadarkhani, un pastor iraní que enfrentó la muerte por no negar su fe en Cristo. En medio de la oscuridad de la persecución, Dios revela su luz más brillante. Esta historia nos recuerda que el Señor nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el mundo entero parece haberles dado la espalda. Es un testimonio viviente de que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier amenaza humana, y que su presencia se hace más real precisamente en los momentos más difíciles. Si esta historia toca tu corazón, considera suscribirte al canal para conocer más sobre testimonios de fe que transforman vidas y glorifican a nuestro Señor Jesucristo. El coraje no es la ausencia de miedo. Lo aprendí a las malas. El coraje es cuando te tiemblan las manos. El corazón te late con fuerza en el pecho como si fuera a estallar. Y aún así, das el siguiente paso. Es cuando la voz en tu cabeza te grita que corras, te escondas, hagas lo que sea para sobrevivir. Pero te quedas, sigues adelante. Crecí en un país donde el cielo es azul como en cualquier otro lugar, donde los niños juegan en las calles y las madres cocinan con el aroma de las especias que llena la casa. Un país hermoso, pero con reglas invisibles que todos conocen. Reglas sobre lo que puedes decir, lo que puedes creer y, sobre todo, lo que no puedes dejar de creer. Y rompí esas reglas. No porque quisiera ser un héroe, no porque buscara problemas, sino porque encontré algo que lo cambió todo, algo que no podía ignorarse, algo que no podía fingir que no existía. Conocí a Jesús. Y cuando eso realmente sucede, no hay vuelta atrás. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una habitación oscura y alguien abriera la ventana por primera vez. La luz te lastima los ojos al principio, pero luego ya no puedes vivir sin ella. No puedes volver a la oscuridad y fingir que la luz nunca existió. Pero aquí está el problema. En algunas partes del mundo, esta luz que cambió mi vida se considera peligrosa, ilegal, un delito. ¿Y qué haces cuando todo lo que más amas en la vida, tu esposa, tus hijos, hasta tu aliento, está en una balanza y en la otra lo que sabes en lo más profundo de tu alma que es la verdad? Esta historia no se trata de mi fortaleza, se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de cómo nos sostiene cuando nuestras fuerzas se han agotado. Se trata de descubrir que la verdadera fe no se pone a prueba en los buenos tiempos, sino en esos momentos en que todo en tu interior quiere rendirse, y aún así, algo más grande te mantiene en pie. La primera vez que oí hablar de Jesús, tenía 19 años y estaba completamente perdido en la vida. No era que fuera mala persona ni nada por el estilo. Era más bien como un vacío, ¿sabes? Como si tuviera un agujero en el pecho que nada podía llenar. Mis padres nunca fueron religiosos. Vivíamos en Rasht, una ciudad al norte de Irán, cerca del mar Caspio, donde el aire tiene un sabor salado y las montañas parecen abrazar la ciudad. Crecí oyendo hablar de Alá, del Islam, de las reglas que todos debemos seguir, pero, siendo sincero, nunca me pareció muy lógico. No era rebelión, era simplemente una sensación de vacío, sin vida, palabras repetidas, rituales sin propósito. Hacía cosas porque todos las hacían, porque así eran las cosas, pero mi corazón seguía vacío, hasta que un día, un amigo me regaló un libro. Era pequeño, con la portada desgastada y algo amarillenta por el tiempo. «Lee esto», me dijo con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. «Solo léelo. Te prometo que te cambiará la vida». Me reí en ese momento. ¿Cómo podría un libro cambiar algo? Pero lo tomé de todos modos, más por cortesía que por interés. Era el Evangelio de Juan. Y vaya, cuando empecé a leer, fue como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Las palabras no estaban vacías, estaban vivas, latían. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No lo entendí todo,
pero sí lo suficiente para saber que esto era diferente a todo lo que había escuchado antes. Jesús no fue solo un profeta lejano. Era Dios mismo, hecho hombre, que caminó entre nosotros, que tocó a los enfermos, que abrazó a los rechazados, que murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Amó de una manera que nunca antes había visto. Un amor que no exigía perfección, sino que transformaba a personas imperfectas en hijos amados. Caí de rodillas en mi habitación esa noche. Lágrimas calientes me corrían por la cara y, por primera vez en mi vida, oré de verdad. No eran palabras ensayadas. Era mi corazón gritando: Jesús, si eres real, te necesito. Este vacío dentro de mí me está matando. Entra en mi vida, por favor. Y lo hizo. Dios mío, ¿cómo entró? Fue como respirar por primera vez después de pasar toda mi vida bajo el agua. En los años siguientes, mi vida cambió por completo. Empecé a asistir a reuniones cristianas secretas, pequeños grupos que se reunían en casas, siempre con las cortinas cerradas, atentos a cualquier ruido sospechoso. Cantábamos suavemente, estudiábamos la Biblia con un anhelo que ni siquiera sabía que existía, y orábamos los unos por los otros. Éramos una familia, unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte, la sangre de Cristo derramada por todos nosotros. Fue en una de esas reuniones que conocí a Tina. Sus ojos tenían la misma luz que vi en mi amigo cuando me regaló ese libro. Amaba a Jesús con una intensidad que era a la vez aterradora y hermosa. Hablamos durante horas sobre la palabra, sobre cómo Dios obraba en nuestros corazones, sobre los sueños que teníamos de ver a Irán, conocer al Dios verdadero. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con solo unos pocos hermanos presentes. No pudimos hacer nada demasiado grande ni ostentoso, pero fue perfecto. Ante Dios y esos fieles testigos, nos convertimos en uno, y Dios nos bendijo. Primero llegó Daniel, con esos ojos curiosos que parecían querer comprender el mundo entero. Luego Joel, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Mientras tanto, crecía en el ministerio. No porque me considerara especial ni superespiritual, simplemente, Dios había encendido en mi corazón la pasión por compartir el Evangelio. Empecé a dirigir reuniones, a enseñar la palabra y a discipular a nuevos conversos. Nuestra red de iglesias en casas creció. 15 personas, luego 50, luego 100, luego 400 almas sedientas de la verdad, reunidas en docenas de hogares por todo Rasht. Vivíamos en un delicado equilibrio. Todos conocíamos los riesgos. Oíamos historias de cristianos arrestados, interrogados y, a veces, torturados. Pero Dios nos protegía, o al menos, eso creíamos. Quizás solo nos estaba preparando, fortaleciendo nuestras raíces antes de la tormenta. La tormenta empezó de una forma que jamás imaginé. Fue por culpa de mis hijos. Daniel y Joel estaban en la escuela, niños normales haciendo cosas de niños normales. Pero un día, Tina llegó a casa pálida, con un papel tembloroso en la mano. «Yusef», dijo con la voz entrecortada, «mira esto. Mira lo que van a hacer». Era un aviso escolar, una nueva política educativa. Todos los estudiantes, sin excepción, incluidos los niños de familias no musulmanas, estarían obligados a estudiar el Corán, a memorizar versículos, a participar en las oraciones islámicas. No había otra opción, no había salida. Sostuve ese papel y sentí que algo me hervía por dentro. No era ira. Era más bien como si hubiera cruzado una línea roja que no podía dejar pasar. No les harán esto a nuestros hijos. Dije, no los dejaré. Tina me miró con lágrimas en los ojos. Yusef, por favor, piénsalo bien. Si vas allí, si los confrontas, la Constitución garantiza la libertad religiosa. Interrumpí, sabiendo que sonaba ingenuo, incluso al hablar. No pueden obligar a nuestros hijos a estudiar una religión que no es la nuestra. Voy a la escuela.
Voy a hablarles, con respeto, pero con firmeza. Sabía lo que pensaba. Conocía los miedos que la rondaban por la cabeza, pero había algo que debía hacer. Como padre, como cristiano, como hombre. Hay batallas que no se pueden evitar, incluso sabiendo el precio que podrías tener que pagar. Al día siguiente, me puse mi mejor ropa y fui a la escuela. El director me recibió con una sonrisa fría, de esas que no llegan a los ojos. Expliqué con calma mi postura. Cité la Constitución y solo pedí que eximieran a mis hijos de las clases de religión islámica. Escuchó todo en silencio. Luego simplemente dijo: «Señor Nadarkhani, usted no comprende la situación. Esto no es negociable. Todos los estudiantes seguirán el plan de estudios sin excepción. Pero mis hijos son cristianos», insistí. «No podemos». «¿Tus hijos?», me interrumpió, y ahora la sonrisa se había desvanecido por completo. «Eres cristiano», dijo como si estuviera escupiendo algo sucio. Mi corazón se aceleró. Sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa, pero ya no podía dar marcha atrás. No podía negarlo. «Sí», dije, levantando la barbilla. «Soy seguidor de Jesucristo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El director me miró largo rato y luego contestó el teléfono. No dijo nada. Simplemente marcó un número y susurró algunas palabras que no pude oír. «Y puedes esperar aquí», dijo y salió de la habitación. Me senté en esa silla dura, con el estómago revuelto, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecía una eternidad. Y entonces oí pasos, varios pasos. La puerta se abrió y no era el director quien estaba allí. Eran hombres uniformados, miradas duras, expresiones vacías. «¿Yusef Nadarkhani?», preguntó uno de ellos, aunque ya sabía la respuesta. Me levanté lentamente, sintiendo que me temblaban las piernas. «Sí, tienes que venir con nosotros, ahora». Y eso fue todo, sin previo aviso, sin preparación. En un instante estaba defendiendo el derecho de mis hijos a seguir a Cristo, y al siguiente me escoltaban fuera de la escuela, con los niños mirándome desde las ventanas, los profesores susurrando, y el mundo que conocía empezando a derrumbarse a mi alrededor. Mientras me llevaban, solo podía pensar en una cosa. «Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú tienes el control. Por favor, protege a Tina, protege a Daniel, protege a Joel, y dame fuerzas para lo que está por venir». Porque en el fondo, ya lo sabía. Esto era solo el principio. El coche olía a plástico viejo y sudor. Me senté en el asiento trasero, con las esposas apretándome las muñecas, y traté de mantener la respiración tranquila. «Dios, estás conmigo», repetí mentalmente como un ancla. «Estás conmigo. Estás conmigo». Me llevaron a una comisaría que nunca había visto. Pasillos grises, luces fluorescentes parpadeantes, puertas metálicas que hacían un ruido hueco al cerrarse de golpe. Me metieron en una habitación pequeña y sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas. Esperé, y esperé, y esperé. Cuando por fin entró el interrogador, no parecía cruel, parecía cansado. Como si hiciera esto todos los días y ya no sintiera nada. Se sentó, abrió una carpeta y me miró con esos ojos vacíos. «Señor Nadarkhani», empezó con voz monótona, «se le acusa de crear disturbios públicos y de faltar al respeto a las leyes educativas del país. Pero esto», hizo una pausa, «no tiene nada que ver con la escuela, ¿verdad?». No respondí, solo lo miré. «Eres cristiano», continuó. «Has apostatado del Islam, lideras grupos ilegales, evangelizas a musulmanes. Todos estos son delitos graves. Amo a Dios», dije con calma, «y amo a mi país. No estoy haciendo nada malo». Se rió. Era una risa sin humor. «¿Amor a Dios? Abandonaste al único Dios verdadero, Alá, por una mentira occidental. Eso no es amor. Es traición». Nos quedamos allí durante horas. Él hizo preguntas.
Respondí lo que pude, sin comprometer a nadie de la iglesia. Él me amenazó sutilmente. Recé en silencio. Era como una partida de ajedrez, donde cada palabra tenía peso, cada silencio tenía significado. Finalmente, se levantó. «Te quedarás aquí unos días», dijo, «para reflexionar mejor sobre tus decisiones, sobre tu familia, sobre el futuro de tus hijos». Algunos días se convertían en 2 semanas, 2 semanas en una celda estrecha, con otros 3 hombres, oliendo a orina y desesperación. Pero Dios estaba allí. Sabía que estaba. Podía sentir su presencia de una manera inexplicable, como si estuviera sentado a mi lado en esa celda sucia, diciéndome, «No te he abandonado, hijo. Nunca te abandonaré». Cuando por fin me soltaron, Tina me abrazó tan fuerte que me dolió. Había bajado de peso. Daniel y Joel se aferraron a mis piernas, llorando. «Papá, papá, has vuelto». Los abracé, aspiré el aroma de su pelo y di gracias a Dios por ese momento, por estar viva, por estar en casa. Solo fue un susto, le dije a Tina esa noche, después de que los niños se durmieran. Me dejaron ir. Todo va a estar bien, pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Pasaron 3 años. 3 años de aparente paz. Seguimos reuniéndonos, pero con más cautela. Las iglesias en casa se hicieron más pequeñas, más discretas. Seguí pastoreando, pero siempre con la vista puesta en la puerta, siempre alerta a cualquier señal de peligro. Era como vivir con una piedra en el estómago que nunca desaparecía del todo. Y entonces, un día de octubre de 2009, regresaron, pero esta vez no fue discreto. Esta vez querían que todos los vieran. Llamaron a la puerta temprano por la mañana. No llamaron, la golpearon. Bang, bang, bang. Daniel y Joel se despertaron sobresaltados. Tina me miró con terror. «Yusef, quédate con los niños», dije, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. «Veré qué pasa». Cuando abrí la puerta había 5 hombres, uniformados oscuros, expresiones duras, y esta vez no había falsa cortesía. «Yusef Nadarkhani, estás arrestado por delitos contra el Estado y apostasía del Islam». «Papá», oí la vocecita de Joel detrás de mí. «Papá, ¿quiénes son?» Uno de los hombres empujó la puerta con fuerza, haciéndome tambalear hacia atrás. Irrumpieron, revolviéndolo todo. Se llevaron Biblias, apuntes de sermones, listas de nombres. Cualquier cosa que pudiera usarse como prueba. Tina dejó a los niños atrás, como una leona protegiendo a sus cachorros. «Por favor», suplicó, «por favor, no hagas esto delante de ellos. Solo son niños». Pero no les importó. Me sacaron a rastras mientras Daniel y Joel gritaban, el llanto de mis hijos, gritando, «Papá, no te vayas, papá». Se me quedó grabado en el alma como un hierro candente. Esta vez fue diferente. Muy diferente. Me llevaron a la prisión de Lacan, a unos 8 kilómetros al sur de Rasht. Una prisión de verdad, no una comisaría temporal. Un lugar donde la gente se quedaba, donde la gente desaparecía. Los interrogatorios fueron más agresivos, más directos. «Estabas evangelizando a los musulmanes», lo acusaron. «Estás corrompiendo al pueblo con tus mentiras. Eres un agente de Occidente. Simplemente comparto el amor de Cristo», respondía. «Y no obligo a nadie. Solo hablo de lo que Él ha hecho por mí. Esto es apostasía. Es proselitismo. Es traición». Las semanas se convirtieron en meses. Cada día era una lucha por mantener la cordura. La celda era fría por la noche y sofocante durante el día. La comida era casi incomible. Pero lo peor era no saber cuánto tiempo estaría allí, no saber qué le estaba pasando a mi familia. Y entonces, una mañana, me dijeron que tenía visita. Mi corazón se aceleró. ¿Tina? Pero no era Tina, era mi abogado, y su rostro estaba serio. «Yusef», dijo sentándose al otro lado de la mesa rayada, «necesito decirte algo.
Arrestaron a Tina. El mundo se paró, literalmente se paró. ¿Qué? La semana pasada, también por apostasía. Está en una prisión de Lacan. La condenaron a cadena perpetua. Sentí como si me hubieran arrancado los pulmones. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Daniel? ¿Joel? Están con la familia por ahora. Pero Yusef, respiró hondo. Dijeron que si no te retractas, si no regresas al Islam, entregarán a los niños a una familia musulmana. Para siempre. No pude contenerme. Lloré ahí mismo, delante del abogado, delante de los guardias. Lloré como nunca en mi vida. Mi esposa en prisión, mis hijos huérfanos aunque sus padres estén vivos. Y todo porque amábamos a Jesús. ¿Por qué, Señor? Grité esa noche, solo en mi celda. ¿Por qué? No hicieron nada. Tina no hizo nada. Los niños no merecen esto. Silencio. Solo el silencio frío y vacío de la prisión. Pero entonces, suavemente, como un susurro en el viento, sentí que Dios me hablaba al corazón. No con palabras audibles, sino con ese conocimiento profundo que no necesita sonido. Yo también entregué a mi hijo. Entiendo tu dolor, y estoy contigo. En los meses siguientes, intentaron doblegarnos. Tina sufrió horrores que nunca quiso contarme en detalle. Pero no lo negó. Incluso bajo presión, incluso con miedo, no negó el nombre de Jesús. Nuestro abogado logró apelar, y milagrosamente, gracias a Dios, lograron anular la sentencia de Tina. Tras 4 meses infernales, fue liberada, volvió a los brazos de nuestros hijos. Y yo me quedé allí, porque lo habían decidido. Yo sería el ejemplo, la advertencia, el hombre que se atrevió a desafiar el sistema. En septiembre de 2010 me llevaron a juicio. El juez apenas me miró a los ojos mientras hablaba. Sus palabras parecían venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Yusef Nadarkhani, eres declarado culpable de apostasía, de abandonar el Islam, de evangelizar a los musulmanes. La sentencia es muerte en la horca. El mundo se volvió borroso. Muerte. Iban a matarme, por amar a Jesús, por no poder negar la verdad que había cambiado mi vida. Regresé a mi celda como un zombi. Me tumbé en ese delgado colchón y miré el techo agrietado. Y comencé a cantar, suavemente, para que nadie más pudiera oír. Un himno que solíamos cantar en las reuniones de la iglesia. Grande es el Señor y digno de alabanza. Me temblaba la voz. Las lágrimas me corrían por las comisuras de los ojos, pero canté. Porque al final, ¿qué otra cosa podía hacer? Podía elegir la desesperación o la adoración. E incluso allí, en ese agujero oscuro, elegí la adoración. Porque aunque me quitaran la vida, no me quitarían la fe. Nunca me la quitarían. ¿Has pasado alguna vez por ese valle del que habló el rey David? ¿El valle de sombra de muerte? Creí entender su significado. Pensé que era una hermosa metáfora para tiempos difíciles, pero no lo es. Es un lugar real, un lugar donde caminas sabiendo que en cualquier momento podría ser el último, donde cada respiro se siente como un milagro prestado. Esperé 2 meses la sentencia oficial escrita. 2 meses sabiendo que llegaría, pero sin saber cuándo. Es una tortura psicológica refinada. ¿Sabes? Te dicen que te van a matar, pero no dicen cuándo. Así que te despiertas cada mañana pensando, ¿es hoy? Oyes pasos en el pasillo y se te acelera el corazón. ¿Vienen a buscarme? Finalmente, en noviembre de 2010, llegó el documento oficial. Mi abogado entró con los ojos enrojecidos. Ni siquiera necesitó decir nada. Lo sabía. Ejecución en la horca. Estaba escrito allí, en letras negras que parecían gritar. Por apostasía del Islam y evangelización de los musulmanes. Qué curioso, ¿verdad? Las mismas manos que una vez estrecharon las manos de Jesús cuando me salvó. Ahora sostenían el papel que decía que esas manos pronto dejarían de moverse, que esos ojos pronto dejarían de ver,
que ese corazón pronto dejaría de latir. Pero ¿saben qué es aún más extraño? Sentí paz. No digo que no tuviera miedo, tenía mucho miedo, pero debajo del miedo había una paz profunda que no tiene sentido alguno. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como escribió Pablo. Porque solo comprendes verdaderamente esta paz cuando estás pasando por algo que debería destruirte, pero no lo hace. La vida en la prisión de Lacan era un infierno diario. Se despertaba antes del amanecer con el sonido de los barrotes. El olor a aguas residuales mezclado con moho se le pegaba a la ropa, a la piel, parecía pegarse a su alma. La comida era lo que le sobraba: arroz frío, a veces con un trozo de pan duro, agua con sabor a óxido. Pero lo peor no fue la condición física, fue el aislamiento. Días enteros sin ver la cara de nadie más que los guardias que me miraban como si fuera basura. Semanas sin sentir el sol en la piel. Meses sin abrazar a mis hijos. Tina podía visitarme una vez a la semana, 1 hora. 60 minutos para intentar encajar todo el anhelo, todo el amor, todas las palabras no dichas. Nos sentábamos separadas por una mesa, con un guardia siempre cerca escuchando cada palabra. No podíamos tocarnos, solo mirarnos. Daniel me preguntó si ibas a volver a casa. Dijo durante una de esas visitas, con la voz entrecortada. No supe qué responder. Dile que papá lo ama más que a nada, respondí, tragándome el nudo en la garganta. Dile que Jesús nos cuida, incluso cuando parece que todo está perdido. Yusef se aferró al borde de la mesa con fuerza, con los nudillos blancos. Dijeron que puedes irte, que la sentencia puede ser revocada. Solo tienes que decir que niego a Cristo, concluí. Lo sé, cariño. Me lo dicen todos los días. ¿Y por qué no lo dices?, exclamó y vi cómo se le saltaban las lágrimas. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no finges? Dios conoce tu corazón. Él lo entenderá. Le tomé la mano. El guardia intentó detenerme, pero lo dejó pasar. Tina, mírame. Si niego a Jesús ahora, después de todo lo que ha hecho por mí, después de todo lo que hemos pasado, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué aprenderán los chicos? ¿Que abandonamos a Cristo cuando las cosas se ponen difíciles? Pero te van a perder, te vamos a perder. Y Jesús perdió su vida en la cruz por nosotros. Dije, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No bajó, ni siquiera cuando gritaron que bajara, ni siquiera cuando todo en él quería bajar. Se quedó, por mí, por ti, por Daniel, por Joel. ¿Cómo puedo hacer menos? Esa fue la última vez que vi a mi esposa llorar así. No solo de tristeza, sino de un dolor tan profundo que parecía tener sus raíces en el alma. Pero cuando se le acabó el tiempo y tuvo que irse, se levantó, se secó las lágrimas, me miró a los ojos y dijo, «Te amo, y lo entiendo. Si así tiene que ser, que se haga la voluntad del Señor». Y supe en ese momento que me había casado con una mujer de verdad, una mujer de fe, una guerrera. Mientras tanto, algo increíble empezó a suceder afuera. Cristianos de todo el mundo empezaron a orar por mí. Organizaciones de derechos humanos empezaron a presionar al gobierno iraní. Líderes mundiales empezaron a alzar la voz. Mi caso, uno más en un país asolado por la persecución, apareció repentinamente en la prensa internacional. No sabía nada al respecto. No tenía acceso a las noticias, pero podía sentir las oraciones. Parece una locura, pero era real. En las noches en que la oscuridad parecía engullirlo todo, sentía oleadas de paz, fuerza y valentía que claramente no provenían de mí. Era el pueblo de Dios orando. Era el Espíritu Santo sosteniéndome. En junio de 2011, llegaron noticias que parecían buenas, pero en realidad eran más complejas. El Tribunal Supremo había revisado mi caso.
La decisión fue: confirmaron la pena de muerte, pero pidieron al tribunal local que reexaminara si realmente había practicado el Islam antes de convertirme. Eso es un gran avance, intentó tranquilizarme mi abogado. Si podemos demostrar que nunca fuiste un verdadero musulmán, técnicamente no puede ser apostasía, pero pronto quedó claro que era una trampa, porque la condición era: si el acusado se arrepiente y vuelve al Islam, la sentencia será anulada. Querían darme una salida, querían que la negara. Entonces el gobierno cambió de estrategia. De repente, surgieron acusaciones de violación y extorsión, crímenes que nunca cometí, crímenes sin pruebas, pero que sirvieron perfectamente para deslegitimar mi fe, para que pareciera que no era un cristiano perseguido, sino un delincuente común. Si logran hacer creer esto a la gente, pensé, a nadie le importará cuando me cuelguen. Pero Dios es más grande que las mentiras de los hombres. La verdad siempre sale a la luz, por mucho que intenten ocultarla. Septiembre de 2011 llegó como una guillotina. Se programaron nuevos juicios, del 25 al 28, 4 días que decidirían si viviría o moriría. La noche anterior al primer día, no pude dormir. Me acosté en ese delgado colchón, mirando al techo, hablando con Dios. Padre, oré, no sé qué pasará mañana. No sé si tendré fuerzas. Pero dijiste que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en la debilidad. Por eso confío en ti. Si he de morir, que muera bien, que muera honrando tu nombre, que mi muerte no sea en vano. Y mientras oraba, recordé a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Cómo había visto a Jesús de pie a la diestra de Dios mientras lo apedreaban. Cómo había orado por sus asesinos. Y pensé, si Dios hizo eso por Esteban, también puede hacerlo por mí. El miedo no había desaparecido del todo. Seguía ahí, como una sombra en un rincón de la habitación, pero ya no me controlaba, porque albergaba algo más grande, una esperanza que ni siquiera la muerte podría arrebatarme, la esperanza de que, aunque mataran mi cuerpo, mi alma estaría a salvo, estaría en casa, estaría con Jesús. Y esa esperanza, hombre, esa esperanza fue mi ancla cuando todo lo demás se hundía. El primer día del juicio amaneció gris. Ese gris intenso que parece aplastarlo todo. Me llevaron esposado en una camioneta sin ventanas, por calles que no había visto en meses. Rasht estaba afuera, siguiendo adelante. La gente iba a trabajar, a comprar pan, a vivir su vida normal, y yo iba a un tribunal donde decidirían si merecía seguir respirando. La sala estaba fría. Paredes blancas y lisas, unas cuantas sillas viejas de madera, y el juez, sentado con la misma erguida imagen de un rey juzgando a un criminal. Me miró con esa mirada que ya me había condenado antes de que abriera la boca. Yusef Nadarkhani, resonó su voz en la habitación casi vacía. Te criaste en una familia musulmana. Eres iraní. Tienes una obligación con tu fe ancestral, con la religión de tu pueblo. Con el debido respeto, su señoría, respondí intentando mantener la voz firme. Nunca he practicado el Islam. Mi familia nunca ha sido religiosa. No he abandonado algo que nunca tuve. Golpeó el mazo. Tus padres son musulmanes. Naciste musulmán. Por lo tanto, al aceptar el cristianismo, cometiste apostasía. Era un círculo vicioso. No importaba lo que dijera. El resultado ya estaba decidido. Pero entonces se inclinó hacia adelante y vi algo diferente en sus ojos. No era crueldad, era casi oportunidad. Pero hay una salida, Yusef, dijo, y la sala quedó en silencio. Puedes arrepentirte, puedes volver al Islam, puedes renunciar al cristianismo, y si lo haces, ahora, hoy, saldrás de aquí libre, regresarás con tu familia, regresarás con tus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Libre, familia, Daniel, Joel, Tina.
Todo lo que siempre quise en el mundo me lo ofrecían en bandeja de plata. ¿Y el precio? Solo unas palabras. Lo único que tienen que hacer, continuó el juez, es decir, renuncio al cristianismo. Reconozco al Islam como la única religión verdadera. Rechazo a Jesucristo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Sentía el peso de ese momento como toneladas de hormigón en mi pecho. Una parte de mí gritaba, «Dilo, solo dilo, Dios lo entenderá». No puedes ayudar a nadie si estás muerto. Pero otra parte, más profunda, susurró, ¿y qué valor tiene vivir si niegas a aquel que te dio la vida? Cerré los ojos, y en la oscuridad tras mis párpados, vi a Jesús, no literalmente, sino en mi memoria. Jesús en la cruz, clavado, sangrando, con todo el poder del universo a su disposición, y aún así permaneció allí, sin bajar, sin negar, sin rendirse. Abrí los ojos, miré directamente al juez. No puedo decir eso. Los murmullos llenaron la sala. El juez frunció el ceño. Piénsalo bien, Yusef. Piensa en tus hijos. ¿Quieres que crezcan sin padre? Quiero que crezcan sabiendo que su padre amó la verdad más que su propia vida. Respondí, y sentí lágrimas cálidas brotar de mis ojos. Quiero que sepan que Jesucristo es real, que lo vale todo, incluso esto. Se levanta la sesión, declaró el juez, golpeando el mazo con enojo. Volveremos mañana. Y tendrán otra oportunidad de ser sensatos. Me llevaron de vuelta a la celda. Me desplomé en el suelo en cuanto la puerta se cerró de golpe. Lloré. No por arrepentimiento por la decisión que tomé, sino por el dolor que me causó. Porque no elegir la mentira no significa que elegir la verdad no duela. Duele muchísimo. El segundo día fue peor. El juez se mostró más agresivo. Estás siendo terco y necio, gruñó. Tu orgullo te matará. Tus hijos quedarán huérfanos por tu orgullo. No es orgullo, intenté explicar. Es convicción. He encontrado la verdad. ¿Cómo puedo negarla? La verdad, prácticamente escupió. La verdad es que te han engañado con la propaganda occidental. Te están utilizando. Pasé por más interrogatorios, más presiones, más amenazas veladas, y al final, una vez más, la pregunta, ¿renuncias al cristianismo? No. Tercer día, el mismo ritual, las mismas preguntas, la misma presión multiplicada. Pero algo cambió. El juez trajo fotos de Daniel y Joel. Míralos, me ordenó, poniéndome las fotos delante. Mira las caras de tus hijos. Te necesitan. ¿Vas a abandonarlos por terquedad? Miré. Dios, cómo me dolía mirar. Daniel sonriendo, sosteniendo una pelota, Joel con esa mirada curiosa, leyendo un libro. Mis hijos, mi vida, no los abandono. Dijo con la voz entrecortada. Les estoy enseñando a vivir de verdad. Amar de verdad, a seguir verdaderamente a Cristo. Última oportunidad, dijo el juez. Renuncia o muere. Respiré hondo, entonces moriré. Pero no negaré a mi Señor. El cuarto día fue el más duro, porque estaba agotada, física, emocional y espiritualmente. Mis fuerzas se habían agotado hacía 3 días. Estaba funcionando con el estómago vacío, sin nada. El juez intentó un enfoque diferente, más suave, casi gentil. Johnny Yusef, dijo, y por primera vez usó mi nombre como si fuera humano. No quiero matarte, de verdad. Solo necesito que lo digas. Eso es todo. Puedes seguir creyendo lo que quieras en tu corazón, pero dilo para que quede constancia. Fue la tentación más sutil. Solo finge. Dios conoce tu corazón. Pero había leído sobre Pedro. Cómo negó a Jesús 3 veces. Cómo lloró amargamente después. Y había leído sobre Juan. Cómo estuvo al pie de la cruz. Cómo no lo negó. No voy a decir las palabras, respondí, tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Porque las palabras importan.
Si digo que niego a Cristo, lo he negado. Y él dijo, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. No puedo, simplemente no puedo. El juez me miró largo rato, luego asintió lentamente, como si por fin comprendiera que no iba a cambiar. Que así sea, dijo, la pena de muerte se mantiene. Me llevaron, y esta vez no lloré, porque había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho no a la traición 3 veces. Había elegido a Cristo 3 veces cuando cada fibra de mi ser quería elegir la vida. Regresé a la prisión como quien acaba de librar una guerra. Derrotado en el sentido mundano. Después de todo, me habían condenado a muerte, pero victorioso en el sentido eterno, porque había permanecido fiel. En los meses siguientes, se emitió oficialmente la orden de ejecución. Febrero de 2012. El documento llegó, frío, formal, impersonal. Youssef Nadarkhani será ejecutado en la horca por el delito de apostasía. Y entonces llegó la espera, la terrible espera. Despertarme cada mañana pensando, ¿es hoy? Cada tintineo de llaves me hacía saltar. Cada vez que se abría la puerta de la celda, se me paraba el corazón. Pero algo surrealista estaba sucediendo allá afuera. Los presidentes pronunciaban mi nombre. Los parlamentos debatían mi caso. Cristianos de continentes que nunca había visitado rezaban por el hombre que nunca habían conocido. Yo no sabía todo esto, pero Dios sí, y estaba tramando algo. Algo que solo entendería más tarde. Algo que demostraría, una vez más, que Él es el Dios de lo imposible. Mientras tanto esperé, a la sombra de la muerte, esperando la luz de la vida eterna. ¿Conoces la historia de Daniel en el foso de los leones? Cómo Dios cerró las bocas de los leones y Daniel salió ileso. Siempre la leía de niño y pensaba, qué historia tan genial. Pero cuando eres Daniel, cuando estás literalmente esperando ser devorado, la historia adquiere un significado diferente. Porque no sabes el final. No sabes si Dios cerrará las bocas de los leones o si te dará la fuerza para enfrentar las mordeduras. Los primeros meses de 2012 fueron así. Cada día era como una ruleta rusa. Podía ser el día, no podía serlo. Los guardias empezaron a mirarme de otra manera, a veces con lástima, otras con rabia, como si mi terquedad retrasara lo inevitable. Pero allá afuera, y esto solo lo supe mucho después, estaba ocurriendo un milagro. No uno de esos milagros ruidosos como el mar al abrirse, sino el milagro lento y persistente de millones de voces uniéndose. Organizaciones de derechos humanos presionando para que se actuara, gobiernos enviando cartas oficiales, iglesias rezando en vigilias que duraban toda la noche. Mi abogado venía con actualizaciones cada semana. Youssef, la presión internacional está funcionando, decía con los ojos brillantes. Están cediendo, no oficialmente, pero sí entre líneas. ¿Qué significa esto? Pregunté sin mucha esperanza. Significa que quizás, solo quizás, no quieren crear un mártir internacional. Los mártires son peligrosos. Los mártires inspiran. Los mártires no mueren realmente. Julio de 2012. El calor sofocante de la prisión dificultaba cada respiración. Estaba tumbado en mi celda cuando oí pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. Un guardia. «¡Levántate! ¡Juzgado! ¡Ahora!» Se me revolvió el estómago. «¿Ya está? ¿Me van a ejecutar ahora?» Pero me llevaron al juzgado, no al patio de ejecuciones. El juez era diferente, menos triunfal, más cauteloso, como si hubiera recibido órdenes superiores. Youssef Nadarkhani empezó, hojeando papeles sin mirarme a los ojos. Su caso ha sido revisado en un tribunal superior. Contuve la respiración. La acusación de apostasía, continuó sin mirarme, queda desestimada.
por falta de pruebas concluyentes de que usted fuera musulmán practicante antes de su conversión. El mundo se detuvo. ¿Quedó anulado? ¿Se anuló la acusación que podría haberme matado? Sin embargo, y finalmente me miró. Se le considera culpable de evangelizar a los musulmanes. 3 años de prisión. Pero si ya cumplió más de 3 años, prácticamente gritó mi abogado. Exactamente, dijo el juez, y por primera vez vi algo que podría interpretarse como una sonrisa. Por lo tanto, considerando la condena ya cumplida, Yusef Nadarkhani es libre. No lo pude procesar. ¿Libre? Después de casi 3 años esperando la muerte. ¿Libre? Puede irse, repitió el juez. Ahora. Salí de aquella sala como si flotara. No parecía real. La puerta de la prisión se abrió. Esa pesada puerta metálica que tantas veces se había cerrado tras de mí. Y esta vez se abría, hacia afuera, hacia la libertad, afuera. Tina me esperaba. Me vio y corrió. Corrimos el uno hacia el otro como en una mala película, pero en fin, fue hermoso. La abracé y olía a hogar, a vida, a esperanza. Daniel y Joel me saltaron encima, casi tirándome al suelo, gritando, «Papá, papá, has vuelto». Lloré, Dios mío, cómo lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de alegría, de alivio, de una gratitud tan profunda que no se podía expresar con palabras, pero sabía que no era el final. La Navidad de ese año fue la más dulce de mi vida. Estar en casa, oler la comida de Tina, dormir en una cama de verdad, abrazar a mis hijos cuando quería, parecía un sueño. Pero entonces, el mismo día de Navidad, llamaron a la puerta. Se me heló el corazón. Tina me miró aterrorizada. No. Eran policías. Yusef Nadarkhani, hay una irregularidad en tu caso. Tienes que regresar. Regresé, por 2 semanas, pero esta vez fue diferente. La comunidad internacional ya estaba de acuerdo. La presión fue inmediata e intensa. Me liberaron el 7 de enero de 2013. Pensé que se había acabado. Pensé que por fin podríamos tener paz. Pero la persecución no funciona así. Es como las olas en el mar. Vienen, se retiran y vuelven. Mayo de 2016. Estábamos teniendo una reunión discreta en casa de un hermano. Compañerismo, oración, alabanza. De repente, la puerta explotó. Hombres armados, gritos, caos. Nos agarraron a mí, a Tina y a varios hermanos más. Esta vez me acusaron de delitos contra la seguridad nacional y promoción del cristianismo sionista. Acusaciones absurdas, pero permitieron largas condenas. En junio de 2017 me condenaron a 10 años de prisión. 10 años. Además, 2 años de exilio interno en una provincia remota, lejos de mi familia. Lo curioso, si es que se le puede llamar así, es que ya nada de esto me sorprendía. Había aprendido que seguir a Cristo en Irán no era una persecución aislada. Era una forma de vida, un camino, una cruz que se carga día tras día. Julio de 2018 fue la peor noche. Había unos 10 hombres. Entraron a mi casa a la fuerza de madrugada. No llamaron. Entraron a la fuerza. Daniel intentó defenderme. Mi hijo, que ya es grande, intentó proteger a su padre. Y le usaron una pistola eléctrica. Mi hijo cayó al suelo convulsionando mientras yo gritaba. Me golpearon ahí mismo, delante de mi familia. Tina gritaba. Los vecinos se estaban despertando, pero tenían miedo de intervenir. Me sacaron a rastras, sangrando. La prisión de Evin, la peor de todas, conocida por la tortura, por las condiciones inhumanas, por hacer desaparecer gente. Estuve allí, y me quedé allí durante años. En 2019, ocurrió algo que me destrozó más que cualquier tortura física. Descubrí que las autoridades impedían a Daniel y Joel continuar sus estudios porque se negaban a estudiar el Corán. Mis hijos, pagando el precio de la fe de su padre. Hice una huelga de hambre. Durante 3 semanas no comí nada, solo agua,
Mi cuerpo se consumía, pero era la única arma que tenía, la única forma de protestar, de demostrar que esto no era justo. Finalmente cedieron, dejaron que los chicos continuaran, pero yo estaba devastada, física y emocionalmente. Junio de 2020, nueva sentencia. 6 años, otros 6 años lejos de su familia, otros 6 años en condiciones infrahumanas, otros 6 años de calvario. Pero esos 6 años fueron también algo más. 6 años en los que Dios se reveló de maneras que nunca antes había experimentado. En Evin conocí a otros cristianos, otros que habían elegido la misma cruz, y juntos, en secreto, orábamos, cantábamos himnos en voz baja, compartíamos versículos memorizados. Tenía un hermano allí, no puedo decir su nombre, que había sido torturado casi hasta la muerte. ¿Y sabes qué me dijo? Yusef, di gracias a Dios por la tortura, porque fue allí, en medio del dolor, donde sentí a Jesús más cerca. Fue allí donde comprendí lo que significa la comunión en el sufrimiento de Cristo, y lo entendí, porque yo también lo había experimentado. Esa presencia inexplicable en los momentos más oscuros, esa paz sin sentido, ese amor que nada puede romper, ni la prisión, ni la tortura, ni la amenaza de muerte. Febrero de 2023, 13 años después de mi primer arresto. 33 años de juicios intermitentes. Me llamaron a una sala. Un oficial leyó un documento. Amnistía, dijo simplemente. Queda en libertad. No lo creí hasta que traspasé las puertas, hasta que vi el cielo abierto sobre mí, hasta que sentí el aire fresco en mis pulmones. Tina estaba allí, mayor, cansada, pero con el mismo brillo en los ojos. Daniel y Joel, ahora hombres adultos, con lágrimas corriendo por sus rostros. Mi familia, aún de pie, aún fieles, aún adorando al mismo Jesús que nos había sostenido en todo. Mientras nos abrazábamos en la calle, pensé en todo lo que había pasado. Las celdas frías, los interrogatorios, las amenazas, el dolor, y pensé, ¿valió la pena? Y la respuesta, hombre, la respuesta llegó tan clara como el cristal. Sí, 1000 veces sí. Porque Jesús lo vale todo. Vale la libertad, vale la comodidad, vale la seguridad, vale incluso la vida misma. Y cuando descubras esto, cuando realmente lo descubras, nada más podrá robarte la paz. Hoy sigo viviendo en Irán, sigo pastoreando, sigo compartiendo el Evangelio, sigo sabiendo que podrían volver en cualquier momento. ¿Y saben qué? No pasa nada, porque descubrí el secreto que Pablo descubrió. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Cristo, mi amigo, Cristo es invencible. La historia de Yusef Nadarkhani no se trata solo de un hombre valiente en Irán. Se trata del poder transformador de un encuentro genuino con Jesucristo. Se trata de cómo la verdadera fe no se doblega ante las amenazas, no se vende por seguridad temporal, ni se desvanece por conveniencia. Mientras escuchabas esta historia, miles de cristianos en todo el mundo se enfrentan a una persecución similar. En Corea del Norte, donde tener una Biblia puede costar la vida. En China, donde se cierran iglesias y desaparecen pastores. En Afganistán, Pakistán, Somalia. En tantos lugares donde el nombre de Jesús se considera un delito. Pero aquí está la poderosa verdad. La Iglesia siempre se ha fortalecido bajo la persecución. La sangre de los mártires siempre ha sido la semilla del Evangelio, y cada vez que alguien como Yusef elige a Cristo por encima de la vida, miles de personas se inspiran a hacer lo mismo. Yusef no es un héroe por ser fuerte. Muchas veces decía que era débil. No es un héroe por ser valiente. Confesaba haber tenido mucho miedo. Es un héroe porque experimentó la fidelidad de Dios como pocos, porque aprendió que Dios no siempre nos libra del horno de fuego, sino que siempre entra en él con nosotros.
Y este es el Dios al que servimos, el Dios que no abandona, el Dios que sostiene, el Dios que transforma las pruebas en testimonio, el dolor en gloria, la muerte en vida eterna. Hoy, mientras se sienten seguros, cómodos y libres para adorar sin temor, recuerden a Yusef. Recuerden a sus hermanos y hermanas que están pagando un alto precio por una fe que quizás consideren común. Oren por ellos. Apoyen a las organizaciones que los ayudan. Compartan sus historias. Porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren con él. Pero también hazte una pregunta honesta. ¿Y tú? Si estuvieras en una situación similar, ¿qué elegirías? Cuando tu fe solo te cuesta 1 hora de culto el domingo, es fácil decir que amas a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando te cuesta todo? ¿Tu libertad? ¿Tu familia? ¿Tu vida? No sugerimos que busques la persecución, pero te retamos a tener la fe que valga la pena perseguir. La fe que brilla con tanta fuerza que la oscuridad no puede ignorarla. La fe que cambia vidas, que transforma comunidades, que revoluciona el mundo, porque al final no importa si vives en libertad o en prisión, lo que importa es si vives para Cristo, si vives de verdad con todo tu ser, para aquel que murió por ti, y si moriste con Él, resucitarás con Él en una gloria eterna que ningún tribunal terrenal podrá arrebatarte. Yusef Nadarkhani continúa pastoreando en Irán hoy. Sigue arriesgándose, sigue confiando. Porque ha descubierto que Jesús no solo es digno de ser seguido en los días buenos, es especialmente digno de ser seguido en los días difíciles, en los días en que todo dentro de ti grita que te rindas, pero algo más grande susurra: sigue adelante, estoy contigo, siempre lo he estado, siempre lo estaré. Que la historia de Yusef no sea solo una historia inspiradora más, que sea un espejo donde veas reflejada tu propia fe, que sea un desafío para ti a vivir con más valentía, amar con más intensidad y confiar más plenamente en el Dios absolutamente fiel. Y recuerda, Dios no cambia. El mismo Dios que sostuvo a Yusef en las cárceles de Irán es el mismo Dios que está contigo ahora. En tus luchas, en tu dolor, en tus dudas, Él no te ha abandonado, nunca te abandonará. Y un día, cuando todo haya terminado, cuando estemos juntos en la eternidad, miraremos atrás y comprenderemos que cada prueba, cada lágrima, cada momento imposible, tejía una gloria eterna que compensa infinitamente cualquier sufrimiento temporal. Si esta historia te conmovió, por favor, considera darle me gusta y suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias de fe inquebrantable, de vidas transformadas por el poder de Dios, de testimonios que demuestran que Jesucristo sigue vivo, sigue obrando, sigue salvando y sosteniendo a su pueblo en todo el mundo, porque la historia de Dios no termina, continúa. Y ahora eres parte de ella. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que te dé fuerza cada día y que descubras, como Yusef, que Él lo vale todo. Hasta la próxima historia. Y que Dios siga escribiendo la suya a través de ti. Amén.